Este es el día que hizo el Señor. Para nosotros es una alegría poder dar las buenas de gran gozo en este día. Estaremos juntos un tiempo en la predicación de la palabra, alabando y bendiciendo al Señor, y al terminar nuestra enseñanza y nuestras canciones y anuncios, viene una actividad que está descrita para la escuela bíblica infantil. La gente no sabe distinguir los tiempos, pero Jesús nos va a explicar en este día cómo es que se distinguen los tiempos. Lucas capítulo 12, Jesús hace la pregunta en el verso 56. ¿Sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Le saluda su amigo y pastor Pablo Acevedo. Bendiciones. Con la Biblia abierta en Lucas, en el capítulo 13, versículo 1 al 5. En la versión Reina Valera, en la parte de arriba nos han colocado un subtítulo que dice: arrepentíos o pereceréis. Leo Lucas 13, 1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Verso 2. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Versículo 3. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habían en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aunque el título que aparece en la Reina Valera, arrepentidos o pereceréis, es un buen título. En esta oportunidad, basados en el contexto de Lucas 13, 1 al 5, en Lucas 12 dice, verso 56 al finalizar el texto, y dice: ¿y cómo no distinguís este tiempo? Ese es nuestro título de esta palabra. ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Haré una introducción del contexto. Luego aparece una parábola, dos historias en esta parábola. Lo que Jesús dice que no es cuando ellos tratan de distinguir el tiempo, y lo que Jesús dice que sí es al tratar de distinguir el tiempo. Y haremos una conclusión donde veremos cómo el Señor nos hace la corrección y la advertencia necesaria. En el versículo del capítulo 13 de Lucas, hay dos versículos que son claves y que a la vez repiten las mismas frases. En el versículo 3 dice: os digo, está hablando Jesús, no, antes si arrepentís todos pereceréis igualmente. Jesús dice no, y luego dice como sí. Como sí es como se distinguen los tiempos. Y en el verso 5 dice: os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El verso 3 y el verso 5 son dos frases que están dando
la misma enseñanza, la misma advertencia, y que es el corazón mismo a lo que Jesús nos quiere hablar. Note el contexto para luego venir a Lucas 3. Dice el 54, o sea, el texto inmediatamente anterior, Lucas 12:54. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Ellos saben distinguir, y distinguen correctamente, porque el verso 54 dice, y así sucede, y el verso 55, y lo hace. Pero Jesús, en esta enseñanza, habla en el verso 56, de donde hemos tomado el título, es, ¿y cómo no distinguís este tiempo? Ahora, Jesús inicia con una parábola que está en el 57 de Lucas 2, porque Él va a explicar a ellos que ellos saben explicar muchas cosas, pero no saben explicar, no saben distinguir el tiempo. Ellos no saben por qué les está pasando lo que les está pasando. Dice el 57, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta, dice el texto, aún la última blanca, dice el texto. ¿Cuál es el título? Es ¿y cómo no distinguís este tiempo? En la parábola hay una historia donde una persona termina en la cárcel, en el 59. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Y el versículo 58 nos habla de cómo este hombre que llega a la cárcel, pero antes tuvo oportunidad. Verso 58. Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Este hombre que he llevado al magistrado debería de distinguir que hay un tiempo que él debería de aprovechar para arreglar su situación y no esperar que las cosas avancen y avancen y avancen de tal manera que termina en la cárcel. Mire la manera como está la exhortación de Jesús en el 58 a través de la parábola. Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. Es decir, debes de distinguir en este momento que estás a tiempo de arreglar las cosas. Y dice, no sea que si no arreglas en el camino, versículo 58, te arrastre el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Sin duda alguna, esta es una parábola donde Jesús está mostrando las dos alternativas: arreglar las cosas a tiempo, o la otra alternativa es no arreglar las cosas a tiempo e ir a la cárcel y estando en la cárcel arreglar las cosas, pero ya no las está arreglando a tiempo. Jesús ahora nos permite ver en este contexto el pleno significado de lo que Él quiere enseñar. A ver, un hombre, su vida, cuando tiene un adversario, lo arregla con él
antes de tener que ir a la cárcel. Pero si no lo arregla, de todas maneras tiene que arreglar, porque al ir a la cárcel, el versículo 59 de Lucas 12 dice: te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Esta es una parábola pequeña, versículo de Lucas 12, 57 al 59, es arreglar las cosas a tiempo o sufrir la sentencia hasta que pague. Así que es una enseñanza de oportunidad, que hay opción. El hombre ha de arreglar su relación con Dios a tiempo, pero Dios permite que en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, finalmente la persona se arrepienta. Ahora, no es necesario llegar hasta allá, pero hay hombres que solo lo hacen cuando ya han llegado a extremos. Con esto en mente, vamos al texto de Lucas en el capítulo 13, donde nosotros podemos entender mucho mejor. Recuerde que el 57 al 59 de Lucas 12 es un tiempo de oportunidad. Es un tiempo de oportunidad. Jesús nos habla en la parábola que se da la alternativa de arreglar el asunto antes de ir al tribunal. ¿Cómo no van a ser sabios? ¿Cómo no van a arreglar eso antes que lleguen al magistrado? Es mejor las cosas a tiempo, en vez de arriesgar inevitables consecuencias de la llegada al juicio. En la parábola hay una esperanza de quedar en libertad. En la parábola el énfasis no es el juicio de perdición, sino la oportunidad de que regrese, a pesar del castigo terrenal, regrese para arreglar. El énfasis es que si la persona arregla las cosas a tiempo, mejor, y si no, deberá de arreglarlas cuando las situaciones estén peores. Pero realmente es una parábola de esperanza. Ahora Jesús en Lucas 13 trae una ilustración, dos historias. Lucas 13:1 hay un evento histórico y en el versículo 4 hay otro evento histórico. En el primer evento histórico, Jesús nos habla de una masacre. Dice el 13:1: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban cerca de los Galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios. Y en el 4, el evento de la torre de Siloé, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. En este primer evento histórico, los Galileos estaban, de acuerdo a lo que estamos leyendo en el texto, ellos estaban en Jerusalén ofreciendo sacrificios en el templo. Entonces Pilato envió soldados para matarles, y en el proceso de la ejecución, la sangre de ellos se mezcló con los animales que estaban sacrificando. Debemos de tener en cuenta históricamente que esos hombres han de ser súbditos de Herodes y que la acción pudo haberse realizado como consecuencia de las malas relaciones entre Pilato y Herodes, a lo que dice Lucas 23:12, que había una enemistad
entre ellos. Ese es el evento. Y ellos estaban pensando por qué ocurrió lo que ocurrió. Y el segundo evento histórico, en el verso 4, dice que había una torre y que al derribarse la torre cayó sobre 18 y los mató. Muy seguramente eran más, pero fueron 18 que murieron. En ambas ilustraciones históricas hay muerte. En la primera, muerte por masacre, y en la segunda, muerte por la caída de una torre. Muerte por accidente o muerte por una masacre. Jesús les dice, ustedes lo que están pensando de lo que ha sucedido, y el texto lo dice, verso 2, pensáis, o sea que Él conoce el corazón de los hombres, Él sabe lo que ellos están pensando, porque el texto narra que ellos lo dijeron, de la abundancia del corazón habla la boca, Lucas 6:45. Juan 2:25 dice que Jesús conoce a todo hombre. Por supuesto que Él sabe lo que pensamos. Él sabe qué piensa la gente de las cosas que están sucediendo. Recuerde el título del versículo 56 de Lucas 12. ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Qué pensaban ellos? Ellos pensaban, en el versículo 2, que los galileos les pasó porque ellos eran más pecadores. Y en Lucas 13, ¿qué pensaron ellos? Pensaron que los que murieron en la torre eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén. Así piensan ellos de las cosas que suceden. Por eso la pregunta de Jesús es, ¿y cómo no distinguís este tiempo? Jesús dice lo que ellos piensan. Y vemos nosotros que Jesús les reitera que lo que ellos piensan no es así. Versículo 3, os digo no. O sea, como ustedes están interpretando las cosas que le están pasando, dice, no, así no es. No es por eso, ¿no? En Lucas 13, 3, le dijo no a lo que pensaban por los muertos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios. Y a los muertos de la torre de Siloé, en el 5, os digo no. Por eso la pregunta es, ¿y cómo no distinguís este tiempo? ¿Cómo es que las cosas están pasando y no distinguen las cosas que están pasando? No saben por qué está pasando lo que está pasando. Y la gente opina, piensa que lo que está pasando es pero un pensamiento muy por fuera de lo que Dios dice. No es lo que Dios dice, es el pensamiento del hombre. ¿Por qué está sucediendo lo que está sucediendo? Ahora Jesús, que es Dios, el Verbo eterno encarnado, dice lo que Jesús dice que es. Qué importante. Uno, distinguir los tiempos de acuerdo de lo que Jesús está enseñando. ¿Qué dice Jesús? ¿Sabe para qué es este tiempo? ¿Sabe por qué hubo la masacre? Para que ustedes, al oír y ustedes saber lo que ocurrió, es para que ustedes tengan cuidado que también pueden morir
y se deben de arrepentir. Es para que se arrepientan. Lo que está pasando es para que ustedes se arrepientan. Es para que ustedes no perezcan. El texto del versículo 3, pereceres, no se condenen igualmente. Y en el verso 5, cuando ellos tenían la opinión que lo que había pasado por la torre de Siloé, el accidente era por esto, Jesús dice, no, esa gente murió, 18 murieron, pero cuando ustedes supieron lo que ocurrió, debieron de haber entendido que ustedes deben de arrepentirse. Como ellos murieron, ustedes pueden morir y pueden perecer, pueden perderse, condenarse. En la Nueva Traducción Viviente, lo que nos dice a nosotros el texto es que de ninguna manera ustedes piensen de esa manera. Ustedes también perecerán, a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. Dios habla hoy, dice, les digo que no. Y si ustedes mismos no se vuelven a Dios, también morirán. Os digo no. Y luego dice, todos pereceréis igualmente. Dos asuntos puntuales en Lucas, en el capítulo 13, basado en el versículo 3 y 5. No es no y punto. Las cosas que están sucediendo es para que ellos recurran al arrepentimiento. No han muerto, pero les dice, ustedes pueden morir. No murieron en la masacre, pero pueden morir de otra manera. No murieron en la caída de la torre de Siloé, pero pueden morir de otra manera. Así no hayan muerto en la masacre, en el templo, de todas maneras, ustedes morirán. Es decir, cuando ocurrió, lo que pasó era para que ustedes supieran que un día también ustedes van a morir. No de eso, puede ser de otra cosa, pero es para que se arrepientan. Así no es que lo que ustedes dicen, no es que ellos hayan sido tan malos y que por eso les pasó lo que les pasó. Si ustedes no murieron, ahora arrepiéntanse. Si ustedes no les cayó la torre de Siloé, de todas maneras morirán. Si usted no se muere de A, usted se muere de B. Cuando usted vea que alguien se muere, recuerde que ese que murió es un mensaje del Espíritu Santo para decir que también usted va a morir. Puede ser de lo mismo, puede ser de otra cosa. Qué interesante que la enseñanza de Jesús es: de todas maneras morirán. Y si mueren sin haberse arrepentido, se condenarán, perecerán. 3 de Lucas 13. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís todos, pereceréis igualmente. 5, os digo, no. Antes, si no os arrepentís todos, pereceréis igualmente. Todos vamos a morir. ¿De qué vamos a morir? Nadie sabe. Dice Hebreos 9:27 que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y cuando Pablo estuvo predicando a los atenienses en Hechos, en el capítulo 17, dice la Escritura en el versículo 26: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Vuelvo a leer Hechos 17:26: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres,
para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Tarde o temprano el hombre morirá, por lo que sea morirá, porque está establecido. En Hebreos 9:27 dice que mueran una sola vez. Les ha prefijado el orden de los tiempos. El hombre no muere en la víspera ni muere después de la víspera. El hombre muere en el momento preciso y no hay absolutamente nada que el hombre pueda esconderse para evitar la muerte. Solo que Dios puede permitir sucesos para que la gente se llene de temor a morir. Pero es, ¿para qué? Para que distinga el tiempo. Recuerda la pregunta en Lucas 12:56, ¿y cómo no distinguís este tiempo? Dios ha prefijado el orden de los tiempos. Usted no va a morir un minuto antes ni un minuto después, sino en el momento. Puede morir aliviado, puede morir por una gripe, puede morir por un accidente o puede morir por una enfermedad. Usted puede morir por lo que sea, pero usted va a morir. Va a morir. Por eso Hechos 17:26 dice que él ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios es el único que sabe en qué momento usted y yo vamos a morir. Así que no es escondernos de la muerte, es arrepentirnos de nuestros pecados para que al morir no seamos condenados. No perecer, como dice el texto de Lucas. De morir, todos. ¿De qué? No sabemos en absoluto, de una manera o de otra. El énfasis de Jesús en Lucas 13 no fue que ellos murieran, sino que murieran sin arrepentirse. Y sin arrepentirse perecerán, se condenarán. Oído, todos los que mueran sin arrepentimiento, sin entregar su vida a Jesús, perecerán. ¿Te acuerdas el texto de Apocalipsis 14:13? Los muertos que mueren en el Señor. Porque hay muertos que mueren sin el Señor. Hay muertos que mueren sin arrepentimiento y hay muertos que mueren arrepentidos. Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso que a muchas personas les anuncia con tiempo diciéndole: puedes morir, cuídate, puedes morir, pero no es que se cuide para alimentarse mejor o para que saque tiempo y se vaya a pasear, sino para que se arrepienta de sus pecados y no corre el riesgo de pasar a la eternidad, porque Jesús es el que dice: perecerán. En Lucas 12:57 al 59, una parábola: arrepiéntanse antes de estar ante el tribunal de Dios. Eso es lo que dice Lucas 12:57 al 59. Hay tiempo, pero en Lucas 13, como ellos no distinguen el tiempo de lo que está sucediendo, que es para el arrepentimiento, Él les está diciendo en el 13 al 15, basados en el contexto, que ordenen su vida a tiempo, que hay esperanza. La verdad es que según Lucas 13:3 y 13:5, hay gente que pasa la eternidad sin ordenar su vida. Gente que pasa la eternidad sin arrepentirse. Morir en la masacre del templo en los días de Jesús, lo que sucedió, no es comparable con la calamidad del infierno. Ellos murieron en un momento en el templo en los días de Jesús, pero esto no se compara con el perecer eternamente.
Morir bajo los escombros de la torre de Siloé en los días de Jesús no es comparable con la calamidad del infierno. Morir por alguna enfermedad, la que sea, la que parezca terrible y espantosa, no es comparable con la calamidad de pasar a la eternidad al infierno. En Lucas 13, 3 y 5. Para Jesús darle mayor énfasis, está diciendo: no es como ustedes dicen. Ustedes no saben distinguir el tiempo. Saben distinguir muchas cosas, como dice el 54 de Lucas 12. Ustedes distinguen esto y esto y esto, y el hombre distingue muchas cosas, pero no sabe distinguir los tiempos que están pasando. Y es la voz de Dios diciendo: en cualquier momento puedes morir, puedes ser tú la nueva persona. No es asunto de cuidarse, como decía antes, en forma alimenticia, sino que es cuidar tu relación con el Señor. Dios tiene la capacidad de encerrar a un hombre y llevarlo al extremo solo para que se dé cuenta que puede morir. Ahora el hombre puede decir: puedo morir. Entonces Jesús dice: distingue ese tiempo que debe ser y ha de ser para arrepentimiento. Jesús en el 13:3 y 13:5, en el griego es las mismas palabras. Cuando nos hacen la traducción al español son las mismas palabras: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El llamado al arrepentimiento. El llamado del arrepentimiento es para todos los hombres. Y las consecuencias, si el hombre no se arrepiente, se condenará igualmente que cualquier otro que haya muerto sin arrepentimiento. Pero Jesús en esta enseñanza también nos da la opción. Es que si nos arrepentimos, todos los que vengan a Jesús y entreguen sus vidas a Él, no perecerán, específicamente no irán al infierno, no morirán eternamente. Por eso es interesante, finalizando, que en Lucas 13:3 os digo, Jesús dijo. 5, os digo, Jesús dijo. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? El hombre distingue muchas cosas en su vida, pero la enseñanza, según el texto de Lucas 13, 1 al 5, más el contexto, es que las cosas que están pasando es para que el hombre se allegue a Jesús y se arrepienta de sus pecados. Termino diciendo en el contexto de Lucas 12, 56. Sabes muchas cosas, pero ¿sabes distinguir los tiempos? Versos 57 al 59, que es la parábola, estás a tiempo, estás en el camino. Las cosas hay que arreglarlas. Tu vida hay que ordenarla ahora. No tienes que esperar juicios y consecuencias funestas para arrepentirte. Hazlo ahora, en este momento. Y en los dos eventos históricos de Lucas 13 al 5, Jesús dice: no, así no es que se interpretan las cosas que están pasando. Las cosas que están pasando es para que recurras al arrepentimiento. Oremos. Señor Jesús, qué claridad. ¿Cuántas veces nosotros vivimos asustados, llenos de miedo? Pero en este día nosotros confesamos y declaramos que Jesús nos está
aclarando que podemos confiar en Él y que lo más importante ahora en nuestra vida es arreglar mi vida, es arrepentirme de mis pecados. Señor, nos encomendamos en tus manos. Abro mi corazón y te pido que perdones mis pecados y me enseñes a vivir como un hombre sabio que sabe por qué está pasando lo que está pasando, para vivir en paz y en gozo. En Cristo Jesús. Amén y amén.